Bien, muy buenos días, hermanitos lindos. Que Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por la oportunidad que me brindan de poder estar con ustedes en este día, en esta mañana. Mucho gusto a los que veo por primera vez. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Miguel, nuevamente. Amén. Que Dios me la bendiga, hermanita. Amén. Mucho Amén, gusto. hermanito. De Chile. Que Ajá. Dios Pero me lo andamos por guarde. aquí. Amén, mi niña. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias. Bien, ayer comenzamos el desarrollo de esta maravillosa carta, como lo es la carta de Colosenses. Le invito a abrir su Biblia conmigo allí. Veíamos algunas cosas importantes referente a la introducción. Básicamente estuvimos hablando de por qué el apóstol escribe esta carta, cuáles son las circunstancias que están atravesando la iglesia en Colosa, qué es lo que motivó al autor a escribir. Decíamos que la carta de Colosenses es una de las cartas más lindas del Nuevo Testamento, pues todo se centra en Jesús y lo importante que Él es, lo necesario que Él es para nuestras vidas. Vemos conceptos en la carta que nos enseñan que lo único que nosotros necesitamos es a Cristo, escuchar a Cristo, las enseñanzas de Cristo, pues en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Veíamos en el capítulo 1, versículo 7, que el que llevó el mensaje a Colosa se llama, según el capítulo 1, versículo 7, Epafra. Y Epafra le lleva un mensaje al apóstol Pablo, y cuando el apóstol Pablo escucha ese mensaje, desarrollamos en los versículos 9 y 10 que a él nomás escuchar el mensaje, dice el verso 9, que no cesaba de orar por ellos y de pedir. ¿Cuál era la petición? Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué Pablo enfatiza tanto a lo largo de toda la carta lo necesario que es ser lleno del conocimiento? ¿Por qué Pablo enfatiza tanto en la carta lo necesario que es no detener nuestro crecimiento espiritual, sino seguir creciendo, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Veíamos por lo menos dos cosas en el libro, dos cosas en la carta. Número uno, tiene que ver con la circunstancia, la preocupación que motivó a Pablo a escribir la carta. Decíamos en el capítulo 2, versículo 4, mirad, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Parece ser, por lo que vemos en las indicaciones del capítulo 2, que la iglesia en Colosa se están introduciendo algunos conceptos, ideas y enseñanzas que no tienen relación con Cristo, que no tienen relación con lo que Él ha establecido. Parece que algunos están dejándose persuadir y algunos pretenden engañar con alguna enseñanza que no tiene que ver con Cristo. En el capítulo 2, en el versículo 8, nosotros vemos un concepto similar. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces hay una preocupación grande de Pablo referente a la iglesia en Colosa en cuanto a la enseñanza que están recibiendo, a los conceptos e ideas que les están enseñando, y Pablo está preocupado de que ellos no se dejen engañar. Ahora, decíamos ayer que cómo detenemos una enseñanza errónea. La forma como detenemos una enseñanza errónea es a través del conocimiento. Por medio del conocimiento de la voluntad de Dios, nosotros podemos discernir qué realmente es conforme a la enseñanza que Cristo nos ha dejado y qué no. ¿Qué practicar
y qué no. Entonces el conocimiento va a ser fundamental en el desarrollo de nuestras vidas cristianas porque nos ayuda a tener certeza, seguridad y confianza de que lo que estamos oyendo y lo que estamos practicando es conforme a la verdad de Dios. Recuerden que la vida cristiana consiste en enseñanzas que son puestas en práctica. Si la enseñanza no es la correcta, por ende la práctica no va a ser la correcta y el resultado que buscamos, que es agradar a Dios, no lo vamos a poder conseguir. Entonces el conocimiento va a ser fundamental y por eso la petición de Pablo en el verso 9 es que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra lleno tiene que ver, como vimos anoche, algo que rebosa, completo, total. Ahora, no solamente el conocimiento nos lleva a discernir en cuanto a una enseñanza verdadera y una errónea, sino que según lo que nos trae como resultado en el versículo 10, eran 4 cosas que vimos ayer, que se ven reflejadas en la manera como nosotros desarrollamos nuestras vidas. Lo que conocemos, lo aplicamos. Y lo que aplicamos va a ir poco a poco transformando nuestras vidas. El verso 10 es resultado de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en el verso 9. La primera cosa que dijimos es que el conocimiento que aplicamos nos lleva a andar como es digno del Señor. Y dijimos que la palabra andar tiene que ver con la forma como nos conducimos y desarrollamos nuestra vida. La manera como nos movemos a diario en todos los aspectos y las áreas de nuestra vida. Si crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios y la aplicamos, vamos a vivir en cada una de nuestras áreas como es digno del Señor. Y decíamos que como es digno del Señor, la palabra digno tiene que ver con, o básicamente significa lo que dijimos ayer, equilibrar, balanza. Dios es de una manera, Dios es de una forma y nosotros tenemos que desarrollar nuestras vidas equilibrando la balanza para llegar a ser lo que Dios es. Mi conducta debe reflejar que yo he sido apartado y escogido por Dios, viviendo una vida como es digna de Él. Son conceptos que vimos ayer. La segunda cosa es que nos lleva a vivir agradándole en todo, y eso tiene que ver con que todo lo que hago, la forma como me conduzco y la manera como desarrollo la vida es una forma en la cual Dios se siente complacido. Dijimos que la palabra agradar tiene que ver con algo en lo que Él se deleita y se complace. Cuando me lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y vivo y conforme a ese conocimiento, aplicando lo que voy aprendiendo en la palabra, desarrollo mi vida de una forma en la cual Dios me ve y se siente complacido. Se deleita en lo que hacemos cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Es interesante que Pablo usa palabras totalitarias, agradándole en todo, no solamente en algunos aspectos y en algunas áreas, sino en todo. La tercera cosa que vimos anoche es que aquel que se llena de la voluntad de Dios lleva fruto en toda buena obra. Es imposible que un corazón que tiene la humildad, la disposición de recibir la palabra, como hablábamos ahorita con el hermano Joaquín de Esdras, que preparó su corazón para recibir la palabra a través de escudriñarla, inquirirla, es imposible que no dé fruto. Pues la disposición del corazón tiene que ver con poner por obra lo que vamos aprendiendo y eso nos lleva a desarrollar una vida dando frutos. Dijimos que probablemente en 2 áreas. Una, predicando el evangelio a otros, porque en el capítulo 1, versículo 23, Dios quiere que el evangelio llegue a toda la creación que está debajo del cielo. Y 2, viviendo vidas transformadas por Él. Y la cuarta cosa que dijimos es que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva realmente a conocer quién es el Dios al que servimos, amamos y seguimos. Ahora,
Vamos a comenzar en esta mañana a desarrollar un tema que es interesante. Porque la carta, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero se divide en dos áreas. Capítulo 1 y capítulo 2, básicamente Pablo va a abordar la parte teológica o teórica. Pablo va a poner las bases teológicas y teóricas que nos llevan a desarrollar la vida de una manera determinada. Entonces, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Pablo va a desarrollar lo que tiene que ver con la vida práctica. Entendiendo la teología del capítulo 1 y del capítulo 2, pasamos al capítulo 3 y al capítulo 4, cómo y debe impactar la teoría en la forma como nosotros desarrollamos nuestra vida. ¿Se entiende eso? Ahora, me llama mucho la transición que Pablo hace en el capítulo 2 para pasar de lo teórico, teológico, a la parte práctica. Pablo va a hacer una transición y eso llama la atención porque Pablo va a usar conceptos. Si ustedes ven el capítulo 2, versículo 11, por ejemplo, 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sigue? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, Pablo va a hablar en el 11 y 12 de la circuncisión no hecha a mano. Pablo va a hablar de que nosotros fuimos, según el versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Dice, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Básicamente, ¿de qué está hablando en el 11 y 12? Pablo está hablando de la muerte, sepultura y resurrección. De la circuncisión no hecha a mano. ¿Qué sucede en el momento que nosotros decidimos obedecer al Evangelio en las aguas del bautismo? ¿Qué pasa en las aguas del bautismo? Morimos a la vida que teníamos, a la manera como desarrollábamos la vida, somos sepultados en el agua, simbología de la sepultura de nuestro Señor, y salimos de las aguas para comenzar a desarrollar una vida nueva, una vida diferente. Ahora, Pablo va a ser enfático en el concepto de que hemos muerto. Mira el capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Ajá. Pues que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. 22. Sigue. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría. Paremos ahí. En el 20, ¿cuál es el énfasis? ¿Cómo comienza el versículo 20? Si hemos muerto con Cristo. Si hemos muerto. Nuevamente habla de la muerte. Ya había mencionado en el 11 y 12 que hemos sido sepultados con Cristo y resucitados. Ya había hablado acerca de la muerte. Ahora en el verso 20 va a decir lo que acaba de decir mi hermano. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado. Si pues habéis resucitado con Cristo. Para resucitar, ¿qué tiene que suceder antes? Muerte. Entonces vuelve a poner en nuestra mente el concepto de muerte. Capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto. Porque habéis muerto. Entonces, nuevamente el concepto muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla y enfatiza tanto la muerte? ¿Puedo? Sí, claro.
Hermano, porque los hermanos en la iglesia de Colosas no habían muerto al mundo. ¿Ok? ¿Qué pasa en la muerte? Pensemos por un segundo en la muerte física. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Es una pregunta. Contesten. Es que ya contestaron aquí por el papá. El hermano Héctor le está dando la oportunidad. Él no quiere responder porque él quiere que ustedes participen. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Yo digo que hay la transformación de una vida. Ok. Es interesante porque Pablo va a hablarnos de la Ok. No sé qué he contado con los vivos. Ok. Puras respuestas muy buenas. Me agradan. Básicamente, lo que Pablo quiere introducir es que en la muerte toda relación se termina. ¿Cierto? Porque esa persona ya no está. Podemos recordarla, podemos tenerla presente, pero la relación se terminó. ¿Qué es lo que Pablo quiere enseñarnos entonces espiritualmente? La transición que hace de lo teológico a lo práctico parte por entender que para poder vivir vidas transformadas, para poder agradar a Dios en la manera como desarrollamos nuestra vida, para poder ser nuevas criaturas, necesitamos reforzar y entender el concepto de que en el momento que decidimos nacer de nuevo, morimos. Entonces, la relación que yo tenía con mis ideales, mis enseñanzas, se terminaron. Porque ahora comienza una nueva vida. Entonces, los hermanos en Colosas, según el capítulo 1, capítulo 2, versos 11 y 12, tienen que entender que ellos murieron a los conceptos que tenían antes del cristianismo. Murieron a la ley. La ley ya no tiene relación con ellos. En el capítulo 2, versículo 20, los hermanos tienen que entender que en el momento que decidieron nacer de nuevo, murieron, según el 2:20, a los rudimentos del mundo. Ya no existe relación, porque toda relación en la muerte se termina. Entonces, los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que la transformación de vida parte con entender que mi relación con lo que yo practicaba antes se terminó, que mi relación con los preceptos del mundo se terminaron, que mi relación con el cuerpo pecaminoso carnal se terminó. ¿Se entiende eso? El problema está en que morimos, pero seguimos manteniendo esas relaciones. Con la enseñanza que tenía antes, con los preceptos del mundo y con el pecado. Necesitamos cortar, terminar. Y eso parte con entender que yo decidí el 9 de septiembre del año 2000 morir, ser sepultado y salir de allí para comenzar a vivir una vida nueva. ¿Amén? Ok. Hermano me dijo que las preguntas para el final, ¿cierto? Hermano, adelante. El versículo 20 del capítulo 2 y el versículo 1 del capítulo 3, aunque no está el signo de pregunta, pero sí aparece como pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué como, dice Pablo, por qué como
¿Por qué vivís de esa manera? Y como en el 20 dice, pues sí, o sea, es cierto, estás convencido, lo tienes claro. Entonces ya en el versículo 1 del capítulo 3 dice, si pues habéis muerto, o sea, ya habéis contestado lo que te pregunté en el 20. Ujú. Muy bien. Entonces ya estás viviendo. Empieza a decirle la manera como deben vivir. Ahora, ¿qué debemos hacer aquellos que entendemos que hemos muerto? Número 1, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué hacen las personas que entienden que ha muerto? Busca las cosas de arriba. ¿Se entiende el concepto? Morí a este mundo, por lo tanto ahora desarrollo mi vida en busca de las cosas de arriba. Vivimos, desarrollamos nuestra vida buscando las cosas que tienen que ver con lo eterno. Por eso queremos seguir aprendiendo, por eso queremos seguir creciendo, por eso queremos agradar a Dios en lo que hacemos, por eso queremos andar como es digno del Señor, por eso venimos los domingos, por eso nos reunimos entre semana, por eso nos preocupamos de hacer lo que a Dios quiere, porque buscamos las cosas de arriba. Número 2, en el verso 2 del capítulo 3, ponemos la mirada en las cosas de arriba, nos enfocamos en lo eterno. Tercera cosa, capítulo 3, versículo 5, aquellos que entienden que han muerto, versículo 5 del capítulo 3, hacen morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué hacemos morir lo terrenal en nosotros? Porque hemos muerto. ¿Se entiende? Entonces buscamos las cosas de arriba, ponemos la mirada en las cosas de arriba y hacemos morir lo terrenal en nosotros. La otra cosa que hacemos, versículo 7 del capítulo 3. En cuanto entre los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora, verso 9. Esto hacemos las personas que hemos muerto. 3.9. ¿Qué dice el 3.9? 3:9 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiendo buscamos las cosas de arriba, hacemos morir lo terrenal en nosotros y nos despojamos del viejo hombre. ¿Qué significa la palabra despojar? Dejar, sacar, quitar. ¿Se dan cuenta que la transformación de vida, aparte de entender lo que sucedió en el momento que nos bautizamos, la transformación de vida, aparte de entender que he muerto y la relación que tenía con el mundo, con el pecado y con la vida que desarrollaba, se terminó? Ahora, esa transformación de vida se debe ver reflejada en todas las áreas. Présteme atención en esto. Capítulo 3, versículo 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. En el capítulo 3, del verso 5 al verso 7, la transformación de vida que Dios quiere que haya en nosotros debe verse reflejado en cuanto a mi relación con Dios. Dios y yo. La lista que da en el versículo 5 tiene que ver con cosas que afectan, dañan, destruyen por completo mi relación con Dios. ¿Se entiende eso? Amén.
Las cosas que menciona en el versículo 5, que habla acerca de impurezas, fornicaciones, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene, es porque estas cosas dañan y destruyen mi relación con Dios, la relación vertical. Dios y yo. Entonces la transformación de vida debe verse reflejada en la manera como nosotros tenemos la relación con Dios, dejando estas cosas. Amén. Amén. Ahora bien, fíjense que hay un antes y un después. Versículo 7, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo. ¿Vivíamos de una manera? Sí. ¿Hacíamos cosas que no le agradaban a Dios? Sí. ¿Vivíamos de una manera que lo que desarrollábamos rompía, dañaba la relación con Dios? Sí. Pero ahora, ya no. ¿Qué significa la palabra transformación? Cambio. Metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Básicamente, cuando pensamos en metamorfosis, siempre usamos el mismo ejemplo. ¿Cuál? La mariposa, que antes era una oruga y ahora se convirtió en una mariposa. La transformación es tanta que si nosotros no supiésemos, jamás pensaríamos que de algo como una oruga podía llegar a transformarse en algo tan hermoso como una mariposa. Porque vemos las dos cosas y no tienen ninguna similitud. Son total y absolutamente diferentes. Entonces la transformación que Dios quiere hacer en nosotros parte de una metamorfosis que nos debe llevar a vivir de una manera distinta en cómo me relaciono con Dios, Dios y yo. Ahora, hay un concepto interesante. Porque a veces nosotros pensamos, escuche bien esto, pensamos que podemos tener una buena relación con Dios, la relación vertical, sin importar las relaciones horizontales, o sea, sin importar las relaciones entre nosotros. Pensamos que yo puedo estar bien con Dios, pero no importa cómo esté con mis hermanos. ¿Se entiende eso? Pensamos que puedo estar bien con Dios y no saludar al hermano. Pensamos que podemos estar bien con Dios y no invitar a la casa al hermano porque no me gusta cómo huele. No me han invitado por si acaso. Manito. En un concepto muy personal, aquí estamos aprendiendo a vivir para poder vivir allá. Poner la mirada en las cosas de arriba es vivir de la manera que Dios quiere, según lo que estamos desarrollando. ¿Por qué digo que no podemos tener una relación buena con Dios si no tenemos una buena relación entre nosotros? Porque del versículo 8, estamos en el capítulo 3, al versículo 17, Pablo va a decir, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. No solamente las que afectan mi relación con Dios en el versículo 5, sino que en el versículo 8 va a decir, dejen también esto. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Las cosas que mencionan el verso 8 en adelante son cosas que dañan, destruyen la relación entre nosotros, pero que afectan mi relación con Dios. Las dos partes del ser humano. El versículo habla de fornicación, de adulterio,
versículo 5, es con el cuerpo. Son acciones. Ujú. Pero el versículo 8 ya es interno. ¿De dónde sale? Amén. De la mente. De la mente. Pero fíjense, muy bien, mi hermano Joaquín. Mire el énfasis, versículo 9. No mintáis los unos. Mire el versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Fíjense que el versículo 8 al versículo 17 tiene que ver con unos a otros, la relación entre nosotros. Y que a veces pensamos que son cosas que no son tan relevantes. Si vemos las del versículo 5 nos escandalizamos y decimos, no, fornicaciones, impurezas, malos deseos. No, eso no, ni me la acerco. Pero ¿qué tal la ira? Cuando pensamos en la ira decimos, es que ese es mi carácter, yo soy así. Y la gente tiene que quererme como yo soy, le guste o no le guste. Pero Dios quiere que seamos transformados. Dios quiere que haya un cambio que debe verse reflejado en mi relación con Dios y en la relación entre nosotros. La manera como nos relacionamos entre nosotros. ¿Se entiende? Ahora, ya vemos dos aspectos en los que Dios quiere que se vea reflejada la transformación. Todavía no entramos a estudiar, solamente estamos haciendo algunas observaciones, aunque el tiempo va corriendo. Capítulo 3, versículo 18 en adelante, la transformación de vida se ve reflejada en las relaciones más cercanas. Yo puedo venir y pararme aquí y ustedes pueden decir, qué hermanito tan lindo y tan simpático. Qué dulce que se ve ese hermano. Bueno, yo vivo solo, no puedo poner este ejemplo. Pero si estuviese casado, quizás mi esposa diría, viva con él. Viva con él. A ver si usted lo va a ver tan dulce como lo ve allí. Conviva con él. Porque ¿quiénes son los que realmente saben cuánto he cambiado? Yo lo veo a usted 2 horas el domingo y qué lindo sonreímos y nos abrazamos. Pero su esposa sabe de qué manera usted vive. Su esposo sabe qué tanta transformación Dios ha hecho en usted. Entonces, del verso 18 en adelante, la transformación de vida se ve reflejada en la manera como nos relacionamos con aquellos más cercanos. Por ejemplo, casadas, verso 18, verso 19, maridos, verso 20, hijos, verso 21, padres, verso 22, siervos, y capítulo 4, verso 1, amos. ¿Cuántos tienen un trabajo aquí? ¿Ninguno trabaja? Mi hermano trabaja. Yo ya me había asustado y dije, ay, ¿qué pasará aquí? Con razón no me han invitado a sus casas, dije yo. No, mentira. Eso es una broma. ¿Con cuánto tiempo convives con gente en tu trabajo? Mucho. Todos los días, horas. Entonces allí se ve reflejada la transformación de vida con la gente con la que convivimos por mucho tiempo. Ellos saben cómo respondes, cómo actúas, qué haces, qué no haces. Bueno, el haber muerto debe llevarme a vivir con ellos de una manera diferente. En ese versículo 18 la palabra sujetas significa lealtad. ¿Ok? Todas las áreas. Amén. Lo vamos a desarrollar. Probablemente mañana vamos a hablar de todo este núcleo cercano y familiar y el orden que Dios ha diseñado. Porque cuando el orden que Dios diseña no se cumple, no hablo de la sujeción, sino en líneas generales,
Le va a ser interesante porque cuando no seguimos el orden que Dios ha establecido, ¿sabe lo que se ocasiona? Un caos. Y por eso hay hogares destruidos, familias rotas y tantas cosas que vemos allá afuera. Porque no hemos seguido el orden que Dios ha establecido. Amén. Preguntas. ¿Se va entendiendo? Es más bien, hermano, una conclusión. Ya quiere que termine, miren. Queremos estar en la iglesia, pero no queremos dejar totalmente el mundo. Queremos tener la burbuja de la salvación y de que cuando nos llegue la hora de la muerte, tener la salvación, pero queremos tener una burbuja de comodidad, de placer y de confort de este mundo. Así es. A veces hay, esto lo digo a nivel general y me incluyo, habemos muchos bautizados, pero pocos convertidos. ¿Se entiende eso? Muchos bautizados, pocos convertidos, pocos transformados. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué? Parte de eso tiene que ver con lo que hablamos ayer, el no seguir llenándonos del conocimiento que va transformando. Y lo otro tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que es no querer hacer morir lo terrenal en nosotros y seguir manteniendo relaciones con cosas con las que ya decidimos morir. Si el versículo 1 me dice buscar las cosas de arriba, a mí me da la idea de que es una escalera de 100 eslabones. ¿Ok? Hasta donde están las cosas. Salgo de las aguas del bautismo, me monto en el primer eslabón. ¿Cuántos he subido? Hay que seguir. O está Ujú. como el pintor que está pintando la pared, pero la pintura la deja abajo. Entonces está subiendo, baja a botar la brocha Y sigue. arranca para arriba. Bueno, en el pasaje paralelo, Efesios capítulo 4, que es un pasaje paralelo, ¿recuerdan? ¿Vinieron ayer? ¿Recuerdan que dijimos que la carta a los de Éfeso y la carta a Colosa tiene ciertas similitudes? Probablemente los conceptos son relativamente similares por la cercanía que había en las ciudades. En el pasaje paralelo nos habla de que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso quiere decir que no hay nada bueno en el viejo Raúl, nada. El problema es que yo quiero seguir cargando con el viejo Raúl, no lo termino de dejar enterrado. Voy, lo saco y lo traigo a mi vida hoy. Y por eso muchas veces no hay una transformación en cambio. Mi hermano Joaquín decía la palabra buscar. ¿Qué se requiere cuando pensamos en buscar? Por ejemplo, mi socio Miguel está buscando un trabajo, ¿cierto? ¿Qué se necesita para pensar en buscar? Tiempo, dedicación, diligencia, esfuerzo, sacrificio. Pablo nos invita a buscar las cosas de arriba. ¿Cómo buscamos las cosas de arriba? A veces queremos buscar las cosas de arriba sentados, esperando que las cosas de arriba caigan. No, buscar las cosas de arriba requiere tiempo, requiere dedicación, requiere empeño, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere que a veces voy a tener que decidir dejar de hacer algo que quiero hacer porque me conviene más y me hace más bien venir a escuchar la palabra. ¿Se entiende? La búsqueda requiere tiempo, dedicación, ganas, diligencia, esfuerzo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué tanto estoy poniendo de mi parte para realmente buscar las cosas de arriba y ser transformado por el Señor?
No, hermano, muchas gracias. Con relación a que estamos estudiando, es maravilloso saber que nosotros, queriendo agradarle al Señor con nuestras vidas, esa es una manera de llevar el Evangelio, de amar, porque en ese actuar de vida es donde uno mira a esa persona y es un ejemplo, y ahí nosotros como ese día que un día dimos sí a Cristo por medio del bautismo, tenemos que tener esa siempre, que seamos ese reflejo de luz. Amén, amén. De contrario, la verdad, no. De hecho, la transformación que Dios quiere hacer en nosotros en el capítulo 3 nos debe llegar a ser conforme a la imagen. ¿Se acuerda que lo dije ayer? Eso quiere decir que como Dios nos creó en Génesis capítulo 1, que éramos a su imagen y semejanza, Dios, el pecado nos deforma y Dios necesita transformarnos para llevarnos a ser como éramos al principio. Ahora, concentrémonos en el capítulo 3, versículo 8, en estos 5 minutitos que nos quedan. 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjense que las cosas que menciona el versículo 8, como dije hace rato, son cosas que tienen que ver, que parten de la mente, como decía mi hermano Joaquín, pero que dañan y destruyen la relación entre nosotros. Somos rápidos para airarnos y la ira nos lleva a decir y hacer cosas que no debemos hacer. Decimos que agradamos a Dios, pero el mundo no agrada. Decimos que agrada a Dios, pero el mundo nos agrada. Una persona que se llena de ira no controla lo que dice, no controla lo que hace. Y hay palabras que después de que usted ya las dijo, lo perjudican y no hay forma de devolverlas. Ya las dijiste. Y después que la dijiste, esa palabra que dijiste, por un momento de impulso, dañó el corazón de la persona a la que se la dijiste. ¿Cuántos matrimonios se rompen? Porque en un momento de ira dije algo que no debía haber dicho. Hice algo que no debía haber hecho. Entonces la invitación que nos hace Dios en el versículo 8 es no a intentar, sino a dejar. Dejen estas cosas. Y dejar tiene que ver con el sentido de colocar en un lugar e irme lejos. Ira. ¿Qué más dice? Enojo. ¿Se ha enojado usted alguna vez? Sí. Yo me enojo conmigo mismo. Ah, qué bueno, eso es bueno. Siempre y cuando ese enojo le ayude a mejorar. A usted mismo. Si miramos la escala, habla de disgusto, enojo, ira y rabia. Claro, muy bien. Excelente. La ira puede llevarte a pecar. Por eso hay que dejarla. Por eso es imposible que yo piense que puedo tener una buena relación con Dios si me lleno de ira y la ira me lleva a hacer cosas que no le agradan. ¿Se puede uno airar? Podría ser en Efesios 4:26, airados, pero no pequéis. No permita que eso controle sus acciones y los lleve a pecar. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Si te enojaste, arréglate hoy. A veces en los matrimonios, perdón que hable de los matrimonios, yo no soy el más indicado, pero se enojan.
Y el orgullo entra al corazón y no nos arreglamos hoy y no nos arreglamos mañana y el problema aumenta y la situación crece y la relación termina rompiéndose. Como hermanos, el hermano Héctor hizo algo que a mí no me agradó. Me lleno de ira. Pero no lo hablo con él, no lo resuelvo. Dejo que el sol se ponga. Va aumentando y al final la relación entre él y yo se rompe. Y si hay algo que vamos a estudiar en algún momento cuando me inviten nuevamente, si hay algo por lo que la iglesia no crece, según Efesios 4, necesita haber dos cosas para que la iglesia crezca. Del capítulo 4 al 1 al 6 tiene que haber unidad. Y del 7 al 16, cuando ponemos los dones al servicio de la iglesia. Sin unidad y sin poner los dones al servicio de la iglesia no va a crecer. La ira hace que las relaciones se rompan. Y la unidad que costó tanto, porque la unidad se pagó un precio alto, la sangre de Cristo, se termina rompiendo por actitudes que Dios no quiere que tengamos. Ira, enojo. Nos enojamos rápidamente. De hecho, en Mateo capítulo 5, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Él nos invita a no llenarnos de ira. Según Romanos capítulo 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cristo no dejó que la ira controlara sus acciones. Santiago 1:20. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Después va a decir, perdón que vaya rápido, quisiera profundizar en cada uno de estos conceptos, pero malicia. ¿Qué significa la palabra malicia? Maldad. Actuar con malas intenciones a la hora de hacer algo contra el hermano. El hermano me hizo algo y yo pienso, ¿cómo puedo actuar para hacerle daño a él? Dios está diciendo, dejen eso, dejen eso. Eso rompe, daña y destruye la relación entre ustedes. Palabras deshonestas. ¿Qué significan palabras deshonestas? Falta de verdad. La NBI traduce como un lenguaje obsceno. No se hablen con palabras obscenas. Y no hablen faltando a la verdad. De hecho, va a reforzar el concepto ahí en el final, en el verso 9, no mintáis los unos a los otros. La mentira destruye, rompe, daña las relaciones entre nosotros. ¿Es así o no? ¿Cuántas familias rotas porque se mintieron? ¿Cuántos hermanos peleados porque se mintieron? Entonces esto daña y destruye la relación entre nosotros. ¿Por qué no nos mentimos? ¿Por qué no dejamos que la ira nos controle? ¿Por qué no actuamos con malicia? ¿Por qué no decimos palabras deshonestas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Verso 9. Acuérdense que mis preguntas no son difíciles y las respuestas siempre están en el texto. No hacemos eso porque nos hemos despojado del viejo hombre. Entonces uno tiene que preguntarse, si yo sigo actuando así, ¿será que de verdad me despojé del viejo hombre o sigo viviendo como el viejo hombre?
La palabra despojarse que se usa allí tiene el sentido de quitarse algo y enviarlo lejos. No puedo decir que me despojé de algo si lo sigo teniendo. Dios nos invita a despojarnos, quitarnos. Efesios capítulo 4. Vamos allá un momento porque me gusta este concepto en el pasaje paralelo. Efesios 4 es muy similar a Colosenses capítulo 3. En el versículo, esto es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Capítulo 4 de Efesios, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada, tiempo pasado, vida pasada. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. En el verso 22, ¿por qué nos despojamos del viejo hombre? Porque está viciado, conforme a los deseos engañosos. No hay nada bueno en el viejo Raúl. No hay absolutamente nada que yo pueda rescatar del viejo Raúl. 3 conceptos. Principio del 22, despojaos. Principio del 23, renovaos. Principio del 24, vestidos. Esto hacemos. Nos despojamos, nos renovamos y nos vestimos. Nos quitamos la ropa que teníamos. Nos limpiamos y nos volvemos a vestir con ropas. ¿Qué pasa si llego a mi casa? ¿En qué trabajas tú, mi socio? Yo Uh-huh. tengo un negocio de comidas y soy músico. Excelente. Imagínense que él trabaja en su negocio de comida, estuvo preparando comida por horas, sudando, se llenó de aceites, de grasas y de muchas cosas. Llega a su casa y se pone una ropa limpia encima de lo que traía. ¿Tiene sentido eso? ¿Hubo un cambio? ¿O va a salir de allí a una reunión y va a seguir oliendo igual? No se bañó. No estoy, es un ejemplo. Pensar en eso es lo que está diciendo en los Efesios. Pensar en ser distinto, pero viviendo sin limpiarnos y sin despojarnos. Dios quiere que nos quitemos, nos limpiemos y nos vistamos con ropas nuevas. No se está refiriendo a un sentido físico, sino en un sentido espiritual. La transformación viene cuando me quito lo que sé que ya está sucio, que no me sirve, me limpio y me visto. La transformación se produce en eso. Despojados, renovados, vestidos. ¿Qué hay que renovar? Miren, hermanos, les voy a decir una verdad. A veces intentamos cambiar, ¿cierto? Puedo cambiar de país. Puedo cambiar de casa. Puedo cambiar de corte de pelo. Algunos. Otros ya no nos queda tanto para hacer muchos cambios, ¿cierto, hermano? Puedo cambiar de manera como me visto. Puedo cambiar de color de las paredes de la casa. Pero mi vida va a seguir siendo la misma. Porque la verdadera transformación no surge de los cambios externos. Surge de renovar nuestro pensamiento, nuestra mente. Si no cambio mi manera de pensar, voy a seguir actuando de la misma forma. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, no tomen el modelo de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No puede haber transformación, metamorfosis, cambio, sin renovación de mente,
Porque si no pienso como Cristo, voy a seguir actuando de la misma manera. Por eso nos despojamos, renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre. Según el verso 24, vestido del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es creado según Dios. El nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. Entonces la invitación que nos hace el Señor es a poder vivir de una manera distinta, entendiendo que he muerto y que debe haber cambios en la manera como desarrollo mi vida. Hay un pasaje en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No puedo decir que no hay pecado en mí. Por eso necesito seguir siendo transformado día tras día. Amén. Amén.